Muy bien, arrancamos ahí. Ahora sí, doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda ¿Qué usted? tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, ahora mejor porque ya no hace tanto frío. No, hoy está hermoso. Ahora se puso lindo. Doctora, mucho hablamos cuando queremos hacer que entendemos del tema y a veces no sabemos lo que hablamos, ¿no? Y en el cáncer nos pasa muy seguido cuando queremos hablar con alguien de que, bueno, sí, sí, pero tiene grado 1, grado 2 y uno dice, sí, tiene grado 2, olvídate, tiene grado 2, no, no es grado 1, no. Antes era grado 1, ya pasó de grado. No sabemos de qué estamos hablando, no entendemos, pero hablamos. Entonces un poco es aprovechar el espacio para saber algunas cosas que fundamentalmente tenemos que saber como pacientes, como Sí, familiar de un paciente, sí. antes de generar dolor, de generar angustia por algo que a veces no es, ¿no? Claro, en general siempre las pacientes te consultan y es la consulta creo que más se hace. Por eso de alguna forma nos parece interesante también ir enseñándole a la audiencia cuando uno habla de estadios en cáncer, qué es lo que significa, ¿no es Claro. cierto? Entonces, siempre la estadificación en el cáncer, o sea, por ejemplo, se va a dar de acuerdo a la localización que tenga un nódulo, un tumor, ¿no es cierto? O Sí. toda esta forma, o inclusive bultos, porque hay gente que viene y te dice, doctora, me salió un bulto, o Ujú. lo tengo a este bulto y se me hace más grande, o sea, son todos esos vocablos que la gente te lo Claro. dice en el consultorio, ¿no? Entonces, muchas veces también es a dónde se está, digamos, localizado eso y generalmente cuál es la gravedad de eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero cuando uno habla en realidad de estadios, ¿no es cierto?, que puede ver. Y la estadificación siempre va a servir para el tratamiento, o sea, saber en qué lugar está, eso nos va a dar mucho énfasis en decir cómo va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Si es quirúrgico, si va a ser con quimioterapia, si va a utilizar Sí. radioterapia o si va a utilizar algunos métodos de biología molecular, que son todos los métodos nuevos, los métodos target, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso es lo principal que nos va a dar. Después tenemos la probabilidad de la recuperación o el pronóstico. De acuerdo que generalmente cuando dice si tengo un tumor muy avanzado o un grado 4, realmente me podré recuperar, ¿no es cierto? Nos Claro. sirve todo esto. Esto es lo que significa básicamente cómo estadificar un tumor, ¿no es cierto? Claro. Y después la evaluación, por supuesto, del diagnóstico y analizar los tratamientos, ¿sí?, que siguen. En estos casos, por ejemplo, hablamos siempre del TNM. El Sí. TNM es ¿Qué una es? sigla universal, o Ujú. sea, tanto acá en Estados Unidos, en Europa, en todos lados hablamos siempre de TNM. Y el T se refiere al tamaño, ¿no es cierto?, Sí. del tumor. Y esto siempre va a ir en grado, del grado 1 al grado 4. Esto en los distintos tipos de tumores existe una estadificación dentro, digamos, una reglita de esta T, ¿no es cierto?, del tamaño tumoral, o sea, de acuerdo a la localización que tenga. O sea, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, si hablamos en mama y sale un nódulo, de acuerdo a lo que el nódulo mida, ¿no es Sí. cierto? Si está en 1 centímetro, centímetro y medio o hasta 2, entonces eso nosotros vamos haciendo la escala. Pertenece a un tumor estadio 1, a un estadio 2, ¿no es cierto? A un estadio 3. O sea, cada parte, digamos, tiene una subescalita, Sí. entonces lo dividimos siempre desde el grado 1 al grado 4. Bien. El tema de N, ¿sí?, es la parte de los ganglios. Entonces, una vez que nosotros sabemos o medimos el tumor, vamos a medir, ¿no es cierto? Vamos a ver o visualizar a través que se puede hacer, por ejemplo, el ejemplo más claro siempre es el cáncer de mama. Cuando uno habla de sacar ese nódulo que mide 2 centímetros, por ejemplo, entonces nosotros vamos a poner, y que siempre se lee, cuando uno trata de tomar una biopsia en la mano, va a ver estas siglas, esto T, que dice T3, por ejemplo, N1, M0, Sí. ¿sí? Entonces el paciente dice qué significa Claro, no todo entiende. esto. Entonces, el T es el tamaño, Sí. digamos que el origen del tumor. El N
es qué cantidad de ganglios están afectados por ese tumor. Claro. ¿Sí? Entonces, O los sea, ganglios, el T, a su vez, las dividimos en cadenas ganglionares. Ajá. Entonces, cadenas que son, por ejemplo, unilaterales, ¿no es cierto? O una sola cadena, cuando hay dos, cuando hay tres, cuando hay cadenas contralaterales, o sea, todas las cadenas ganglionares de la localización. No es lo mismo, por ejemplo, las cadenas ganglionares de un cáncer de mama que hablar de todas las cadenas ganglionares cuando tenemos, por ejemplo, un cáncer de pulmón o cuando hacemos, por ejemplo, en la cirugía en un cáncer de colon, Claro. ¿sí? Que vamos visualizando, digamos, ganglio por ganglio, ¿sí? Cuando tenemos afectado una o dos o tres cadenas, de acuerdo a eso, nosotros sí en estos casos vamos a dar el N, que sea N1, N2 o N3. Claro. Entonces ya tenemos cuando hay presencia, digamos, de ganglios afectados por el tumor, vamos a poner un número. Cuando no tenemos ganglios afectados, o sea que es un tumor localmente, o sea, está y no tiene un avance, o sea, es simplemente eso, y todos los ganglios alrededor, no se diseminó el tumor, ¿sí? Y eso es una palabra que muchas veces la gente lo toma como encapsulado. Claro. Entonces, es ese tumor que lo tenemos, ese nódulo, que se da muchas veces en un cáncer de mama. Que ¿sí? si Que no es el aparece, más común. es cuando no aparece, otro término que se usa mucho, se ramificó. Claro, entonces ahí pasamos a la sigla que es M. Claro. ¿Sí? Entonces, M, ¿qué significa? Cuando ese tumor nace en un órgano y está ramificado en otro, ¿sí? O sea que es el signo de la metástasis. Claro. Y en estos casos siempre usamos, cuando no tenemos diseminación en ningún lado, va el M simplemente con una X, o a veces el 0, que significa nada. Y cuando tenemos 1, generalmente al lado suele poner el patólogo, o generalmente cuando uno hace el diagnóstico, los oncólogos también en nuestra historia clínica, el órgano en donde tiene esta afección. Entonces, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, vamos a tener un T3 o un T4, que es un tumor bastante grande, de más de 5 centímetros, que lógicamente se ramificó hacia la parte de ganglio, entonces vamos a tener un T2, por ejemplo, y si ponemos un M1, ¿no es cierto? Significa, por ejemplo, que ya tenemos una afección, por ejemplo, un hueso. Claro. Que cuando nosotros hacemos un centellograma, eso puede estar apareciendo. Entonces, cada una de estas tres son tan importantes tener y explicarle a los pacientes en qué consiste, porque la lectura es bastante, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ahí tenemos algunas imágenes. Puede llevar a confusión, puede llevar a generar un montón de cuestiones que por ahí lo van a asustar al paciente porque no sabe, no va a entender de qué le están hablando, ¿no? Claro, exactamente. O generalmente preguntan cuál es mi estadio. Claro. ¿Sí? Entonces, eso significa que va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, tenemos unas imágenes que yo puse el TNM, que está exactamente, que es, o sea, en donde muestra, ¿no? Es uno de los ejemplos más hermosos que hay, es el cáncer de mama. Entonces, acá tenemos, está marcado, ¿no es cierto?, con un, si se puede ampliar por ahí la imagen o no, siempre tiene una marcación en uno de los ganglios, que sería lo primero, que es la adenopatía homolateral. Y eso es móvil. Generalmente la paciente te consulta y cuando muchas veces consulta te dicen, tengo un ganglio en la axila. Claro. ¿Sí? Y esa es una de las consultas y simplemente no tienen ninguna palpación en la mama, pero sí tienen palpaciones de ganglios en la axila. Claro, ahí lo tenemos ampliado. Exactamente. La adenopatía homolateral, ahí tenemos, también y tenemos marcado con un marcador en la redondela, las adenopatías de la mamaria interna, que es, digamos, un órgano vecino que ya tiene una diseminación, ¿sí? Entonces, este es un muy lindo ejemplo, por ejemplo, de cómo uno ve en la cirugía. Perfecto. Nosotros cuando operamos mama, se hace exactamente esta visualización y así es que se ve. Perfecto. Y así hacemos la estadificación del tumor. Perfecto, doctora. Realmente es importante cuando uno
uno va entendiendo, ¿no? Que cómo se da la temática, cómo se da la biología, cómo se da la mecánica de justamente de esta enfermedad, ¿no? Porque no hay que tener miedo, hay que entender, hay que conocerla para saber uno tener un cuadro de situación concreto, ¿no? Porque lo dijimos infinidad de programas, uno relaciona inmediatamente la palabra cáncer con la palabra muerte y no es así, ¿no? Pero para eso tenemos que saber cuál es nuestro cuadro de situación. Claro, esto es un tema también que yo digo, es la relación que existe y no hay que cansarse de hablar de la relación médico-paciente, ¿sí? Es tan importante la charla y es tan importante el diálogo, la comunicación y la confianza con el oncólogo, con el médico clínico, con el cirujano, con el mastólogo, con el ginecólogo, ¿sí? Que son todos los médicos, digamos, que están al pie en el caso de pacientes con diagnósticos de esta naturaleza, ¿no? Seguro. Esto me pareció interesante, el tema de las mamás. A dónde la mujer va a sentir dureza? ¿Dónde va a sentir los nódulos o esas cuestiones? Generalmente la palpación se la realiza en la misma forma de, digamos, de las agujas del reloj, Bien. ¿sí? Entonces empezamos así en el movimiento, digamos, con estos 3 dedos, Sí. ¿sí? Bien, en la forma superficial y después más profunda. Y lo segundo es en las axilas, o sea, en el hueco axilar. Bien. Y generalmente a veces lo toman también con la depilación o con algo, entonces se empiezan a notar esas durezas. Por eso muchas veces llegan a la consulta no porque tienen una palpación en la mama, sino porque aparecen los ganglios en la axila. Perfecto. Bueno, doctora, nosotros queremos poner un poco de luz sobre tantas cosas que a veces no entendemos, ¿no? Y por supuesto, uno a veces hace una lectura o le ve a un informe y no sabe de qué le están hablando. Por eso creíamos que era necesario contarles qué es lo que van a encontrar, qué es lo que se lee, cómo se lee, para que sepan, ¿no? Aparte, como dice usted, tiene que ver también con esa confianza con el profesional. Así que simplemente lo que buscábamos con este espacio es llegar a ese punto, ¿no? Que la Sí, gente y es sepa. lo que lo primero te piden los pacientes porque realmente quieren saber. Esto, por supuesto, que es muy valorativo a la hora de hacer un pronóstico, ¿no? Y a Seguro. la hora también de hacer el tratamiento. Doctora, bueno, hemos llegado al final de la entrevista, pero debo hacerle la otra pregunta. ¿Y el pancito de hoy? ¿De quién es? ¿La paciente de siempre, la que manda? ¿El pan? Bueno, muy bien, perfecto. Le agradecemos mucho a que siempre nos manda el pancito. Muy rico. Si hay alguien que no hace romper la dieta, esta paciente usted. Muy bien, le mandamos Sí, un saludo son muy los grande. pacientes. Muy bien, doctora, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien, pausa de 2 minutitos, ya estamos de vuelta.